Comenzamos una nueva edición de Café Financiero con toda la información que usted necesita para manejar mejor su dinero. Hoy vamos a brindar información para las pymes. Cuáles son los bancos que ofrecen las tasas de interés más convenientes para financiar capital de trabajo. Vamos también a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a analizar los principales temas económicos de la semana, hoy con la presencia del economista Marcelo Lascano. Todos estos temas y vamos a responder como siempre a todas sus consultas. Y aquí ya estamos, como siempre, con Santiago Chelala, también está con nosotros Yamila Escala y hoy nos está acompañando Alejandro Bianchi para repasar lo sucedido en los últimos 7 días en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo están? Gracias por estar aquí, gracias Alejandro por venir, que hace varias semanas que no estás con nosotros. Bueno, vamos a ir rápidamente a la información que tenemos para hoy y la Superintendencia de Seguros de la Nación emitió un comunicado esta semana rechazando la intención del gobierno de la provincia de Chaco de regular el mercado de seguros de esa provincia. Yamila presenta este tema. La comunicación lo dice clarito, la normativa viola las leyes federales. ¿Por qué? Porque a través de una disposición que lanzó a nivel provincial la provincia de Chaco, la subsecretaría en realidad de comercio, lo que se pretendía era que para inscribirse y para poder operar, las compañías pasaran por un registro a nivel provincial justamente, y que esto también implicara la creación de un fondo nutrido por una prima que se le cobraría a los asegurados para, entre otras cosas, asegurar transparencia por la cantidad importante de compañías fantasmas que alegan de la provincia de Chaco que operan allí. Algo llamativo, sin lugar a dudas, ¿no? Porque no existan las compañías de seguro fantasma o las pólizas apócrifas, como dicen. Pero bueno, de alguna manera se le estaba sacando, o al menos puenteando, si se quiere la palabra, una facultad importante a la Superintendencia de Seguros, en especial en un marco de bastante control, de una federalización, si se quiere, una mayor penetración a nivel provincial en todas las provincias, y encima siendo Chaco una provincia donde no se registra tal vez un aumento muy importante de pólizas en el último tiempo como para, hablar justamente de una necesidad de controlar masivamente el mercado de seguros. Bueno, la Super fue clara, esto va en contra de las normativas federales y las que rigen son las leyes federales, no este tipo de disposiciones provinciales. Tal vez, de alguna manera, no sé, una medida de carácter recaudatorio que por ahí se suponía que iba a ser rápidamente vetada. Pero bueno, esa es la realidad. Veremos, ¿no? En todo caso, si en el Chaco están operando algunas compañías de manera irregular, el gobierno de la provincia de Chaco debe notificar a la Superintendencia de Seguros para que actúe y no avanzar, ¿no? A través de la creación de un propio organismo, ¿no?, de control. Bueno, vamos a seguir ahora con información para las pymes. ¿Cuáles son los bancos que ofrecen las tasas de interés más convenientes para financiar capital de trabajo? Antes que nada decir que este tipo de préstamos son los más económicos que pueden adquirir una pequeña o una mediana empresa, mucho más que un giro al descubierto, mucho más también que un préstamo personal a nombre del empresario, que a veces también hacen los pequeños y medianos empresarios, por ahí ignorando que pueden tener estos préstamos especiales para financiar capital de trabajo, para comprar maquinarias o cualquier otra inversión que quiera hacer una pyme. Vemos cuáles son las tasas de interés entonces en las principales entidades financieras. Fíjense, Banco Ciudad, una tasa subsidiada al 13,75%, Credicop 14%, Nación 15%, Macro 16%, al igual que en este caso el Banco Provincia, siempre hablando de tasas a 12 meses, Francés 18%, al igual que el Santander Río, Galicia 18,5%, ICBC 19% y cierra la lista HSBC con 20,5%. A tener en cuenta que esta es la tasa nominal anual, después hay que agregar los costos que forman el costo financiero total y se acerca hasta un 25 o 30% en algunos casos. De igual manera son tasas más baratas que, como les decía, otras alternativas, y si se fijaron bien, empiezan en 13% y van hasta un 20% según la entidad que elijan. Así que a fijarse bien los empresarios que quieran esta línea de financiamiento para capital de trabajo.
Información, como siempre decimos, muy importante y que deben tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Vamos a comenzar ahora con el repaso de lo sucedido esta semana en los mercados de capitales y en los últimos días. Muchas personas aprovecharon que están venciendo la semana que viene, o esta semana, el jueves que viene, el jueves 12 de septiembre, el Bonar 7 para adquirir dólares de manera legal y por debajo del precio del mercado informal a través de este bono. ¿No es así, Alejandro? Correcto. Los inversores están entusiasmados con esta posibilidad de, a través del bono que, como vos dijiste, Bonar 7 es conocido como el AS13 en el símbolo en el mercado. Este bono está cotizando en 916 pesos y va a ser un pago el día jueves de la semana que viene, jueves 12, de $103.50 por cada lámina de 100. Esto nos da un tipo de cambio implícito en el precio del bono. Uno lo compra con pesos y recibe el pago del gobierno el día jueves de estos $103.50, y esto da un tipo de cambio de 8.99 aproximadamente, lo cual está por debajo del 9.20, 9.30 que quizá uno tiene de referencia en el mercado blue o informal, ¿no? Bueno, justamente mucho se dijo que esta sería, ¿no?, la última oportunidad hasta el 2015 de adquirir dólares de manera legal en nuestro mercado. ¿Esto es así, Alejandro? Correcto. De alguna manera, a través del mercado había dos formas de hacerse de los dólares. Una era comprando bonos en pesos y vendiéndolos contra dólares. Eso fue desincentivado un poco por las autoridades del mercado, con lo cual quedó, digamos, fuera esa posibilidad hace aproximadamente un mes y medio, y hoy por hoy queda esta última alternativa, que es el Bonar 7, perdón, y el próximo recién va a ser el RO 15, que es un bono que vence en marzo del año 2015, con lo cual tenemos, para aquellos que quieran hacerse de dólares, casi un año y medio de espera hasta el próximo pago de amortización fuerte del gobierno en dólares, ¿no? Bueno, habrá que ver si en los próximos meses se reactiva la operatoria de compra en pesos y venta en dólares de bonos en el mercado local. Cerramos entonces con esta información, este bloque. Quédese con nosotros, que en instantes estamos nuevamente con ustedes. Muy bien, estamos de regreso y es momento de comenzar a responder las consultas que nos han enviado. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de los teléfonos que aparecerán a lo largo del programa por debajo de la pantalla, y también pueden enviarnos sus consultas a través de Facebook. Vamos a responder ahora a la consulta de Hernán sobre la situación del Banco Patagonia. Para Hernán, entonces, un banco de capitales brasileros que difundió hace muy poquito que tuvo una ganancia de 29%, casi 30% de utilidades en el segundo trimestre de este año. Vemos sus indicadores: patrimonio 3.713 millones de pesos, depósito por 19.318 millones y resultados acumulados, según información del Banco Central, de 347 millones de pesos. Buenos indicadores de solvencia y de liquidez, cara sonriente para el Banco Patagonia. Cambiamos de tema. Hace algunos días la Argentina sufrió un revés en los Estados Unidos en su conflicto contra los llamados fondos buitre. El gobierno respondió a este hecho con la reapertura del canje de deuda. Liliana Zacarías dialogó con la gente sobre este tema. Café Financiero le preguntó a la gente cuál es su opinión con respecto a esta decisión y qué creen que sucederá con este tema. A nadie le gusta que le exijan un pago que uno considera injusto. Bueno, yo creo que es un caso más de los que se están viendo tantos últimamente, donde la economía rige a la política y lamentablemente las cuestiones sociales quedan a un lado, ¿no? Si Argentina no puede llegar al pago de esos fondos, va a caer en default y indudablemente eso va a traer muchas consecuencias. Para la mentalidad de lo que es jurídica en Estados Unidos, un contrato se tiene que cumplir. Esta gente vendió bonos y esos bonos tenían una condición de que tenían que pagarlos y entonces los condenaron a pagarlos, como es lógico. Creo que esto no puede seguir así. Creo que
este sistema que está implementado por el gobierno tiene que terminar y va a terminar mucho antes de lo que cree todo el mundo. A mí me parece que es injusto porque se está pagando la deuda acordada desde el 2003 a esta parte. Sí, desfavorable, sí, seguramente. Si entra de default, sí que va a ser desfavorable a los argentinos. Y malísima, para el país es malo y responde a esos intereses que hay en Estados Unidos de fondos que lo único que hacen es especular con el mercado. ¿Cree que la Argentina va a recibir un fallo favorable de la Corte Suprema de Estados Unidos? Sí, porque ya ahora pasa a ser me parece un tema político más que económico y hay mucho en juego entre los dos países. Bueno, independientemente de que el gobierno se haya manejado bien o mal en relación a este tema, hay que apoyar su postura. Sería realmente injusto que la Argentina le pague a los fondos buitre más que lo que está pagando a aquellos que ingresaron a los canjes del 2005 y del 2010. Esperemos que la Corte Suprema de Estados Unidos haga justicia y castigue el accionar de estas instituciones que tanto perjudican a la economía mundial. Sí, que tenga en cuenta que el 93% de los acreedores aceptó la oferta del gobierno y muchos de ellos ganaron plata, porque el canje de deuda se hizo a un precio de bonos que con el paso del tiempo fue beneficioso para los acreedores. Definitivamente. Bueno, vamos a cambiar de tema, ahora vamos a seguir con el repaso de lo sucedido en los mercados de capitales locales, una semana con máximos anuales y históricos en el Merval. Alejandro nos cuenta cómo fue esto. Bueno, nuevamente tenemos al índice Merval en los 4.151 puntos, tocando un máximo histórico, y esto tiene varias explicaciones. Hay que ver un poco de dónde venimos, ¿no? Venimos de, como mencionaban recién, un posible nuevo default y una respuesta del gobierno diciendo, bueno, vamos a reabrir un canje, vamos a seguir con voluntad de pago de los bonos. Se expidió el gobierno diciendo que el jueves que viene se va a pagar el bono S13. El mercado lo tomó, digamos, como nuevamente una cuestión positiva respecto de la voluntad de pago que está poniendo el gobierno respecto de la deuda en dólares, y de alguna forma también lo que está pasando es que algunos papeles que cotizan en Estados Unidos vía ADRs y en pesos en el mercado local ajustan un poco por ese tipo de cambio paralelo o implícito que hay entre las dos cotizaciones, y hay que ver que desde julio a esta parte el tipo de cambio subió de 8 a 9 prácticamente en lo que es la cotización implícita, y eso obviamente se ve en el precio en pesos y llegó al índice Merval a estos 4.151 puntos, ¿no? Muy bien, perfecto. Bueno, con esta información cerramos el bloque. Vamos a responder antes justamente una consulta sobre el estado de una compañía de seguros. Para Esteban, que nos consultó sobre la situación de Liberty, compañía que este año ha apostado fuertemente a lo que tiene que ver con las coberturas para motos, para todo tipo de motos. Al momento 20.000 pólizas emitidas en un mercado que crece y que es muy necesario, como decimos siempre, apuntar, porque las motos protagonizan en muchos casos la mayoría de los accidentes de tránsito, en realidad el mayor porcentaje en lo que es Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. ¿Cuáles son los números de Liberty al momento? Bueno, el activo de 786 millones de pesos, pasivo 635 millones, patrimonio 151 millones, resultado negativo de 22 millones de pesos, primas 606 millones e informa 1.821 juicios. Con indicadores que se condicen con los del promedio del mercado, es que le otorgamos la luz verde de nuestro semáforo. Muy bien, siempre destacando la importancia de esta información que ustedes deben tener en cuenta al momento de contratar a su compañía de seguros para saber si efectivamente cuenta con la solvencia necesaria para hacerse cargo de sus compromisos en caso de ser necesario. Nos vamos a ir con esta información a un corte. Quédese con nosotros. En instante vamos a estar dialogando aquí en esta mesa con el economista Marcelo Lascano sobre los principales temas económicos de la semana. Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Marcelo Lascano para analizar los principales temas económicos de la semana. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo andás? Un gusto. Un gusto para nosotros. Gracias por venir una vez más aquí. Soy un patriota.
Bueno, una semana en la que hubo algunos datos negativos respecto al rumbo de la economía. Se conoció, por ejemplo, que la producción automotriz, que venía motorizando la actividad económica a lo largo de este año, cayó en agosto un 12%, y también el crecimiento de la recaudación, íntimamente no ligado al nivel de actividad, se desaceleró en el mes también de agosto. Bueno, ¿cómo ves, Marcelo, estos datos? ¿Crees que la fuerte devaluación que hubo en Brasil en agosto está impactando en nuestra economía? No, está directamente vinculado, se me ocurre, porque los grados, las ligaduras que hay entre ambas economías es muy significativo. De todas maneras, bueno, todas las economías capitalistas sobre todo tienen variaciones, altibajos, donde lo que hace un país a veces con mala fe y otras veces por razones de espontaneidad, por razones coyunturales internas en algunos de los países a los cuales podemos involucrar en el análisis, o en su defecto un producto que, como en el caso de los granos nuestros, tiene un pincha en el mercado internacional, o se expande sobremanera, bueno, eso te crea problemas de divisas, que no debería ser, pero bueno, problemas de liquidez internacional, tiene la ventaja de las recaudaciones, y es un problema de política económica, es un problema de ajuste de todos los días. Todo ese tema que enseñamos en la universidad, puedes fijarte objetivos, la aplicación de los instrumentos, qué restricciones encontrás, sorpresas en el mundo o acá, una huelga, o cambios en función de producción. Un temita que habría que analizar, y yo veo que no se analiza, es el tema de la oferta energética. Bueno, esto puede gravitar en contra. Las importaciones vamos a decir, combustible, 12, 15 mil millones de dólares, por lo menos, esto está gravitando en el balance de pagos, en el endeudamiento, y es cómo te miran en el exterior, porque esto condiciona la tasa de interés. Eso viene empezando fuertemente, ¿no?, en la salida de las reservas internacionales. No, pero porque no hay... la idea de modelo que la compramos de los ingenieros, de la matemática, está bien, digamos, como un análisis intelectual. La lógica matemática es muy importante porque te perfecciona el análisis meramente literario. Pero creer que los pueblos se conducen en forma matemática está desmentido por la teoría económica, y hay algunos economistas hace 60, 70 años que decían no. El hombre no actúa matemáticamente. Tú puedes agarrar conglomerados, por lo cual tienes que tener un muy serio criterio. ¿Y en qué contexto? La ubicación en el mundo. La Argentina está mal ubicada en el mundo. La Argentina está ignorando el problema de Asia. Sí, definitivamente. Pero bueno, volviendo igual al tema de Brasil, ¿no? Brasil justamente había devaluado fuertemente, o se había devaluado fuertemente la moneda de Brasil, pero en los últimos días hubo una recuperación del real que el viernes pasado cerró en torno a los 2.30 reales por dólar. ¿Crees que Brasil se va a inclinar, digamos, por fortalecer la moneda para contener la inflación, o crees que Brasil va a devaluar para ver si puede reactivar el sector industrial que se ha visto perjudicado en los últimos años por la apreciación cambiaria? Y eso rebota en el empleo, que ahí es un país con hay mucha gente, muchos asalariados, 200 millones de habitantes, mucha gente. A Dilma le preocupó mucho esto, y cuando se le empezaron a escapar las reservas, se puso un poco nerviosa. Después a la especulación que había en el mercado de cambio, la afrontó, digamos, ofreciendo activos en divisas, sobre todo dólares, para no dejarse atropellar. Pero esto tiene una duración limitada. Lo que tiene Brasil de positivo, y es una ventaja comparativa con respecto a nosotros, es que tiene una diplomacia muy atenta. Y allá la diplomacia es en serio. En otros países no, allá es en serio. A tal extremo, para llegar a ser canciller, tenés que tener la aprobación de un conjunto de miembros de la diplomacia que te dan el ok o no. Y no hay ningún presidente que pueda pegar un salto a esas opiniones, porque está incorporada a la cultura de Itamaraty, es una de las grandes cancillerías del mundo. Así que yo diría, no, van a salir, sobre todo y en la medida que la Argentina plantee cuestionamientos a Estados Unidos, a veces sin razón, o a veces dirigidas a complacer al mercado interno de algunos tipos que no entienden nada de lo que pasa en el mundo, y me refiero tanto a empresarios como gremialistas, como legisladores, no entienden porque tienen un prisma ideológico que les condiciona los razonamientos. Entonces,
ellos tienen, y en la medida que nosotros sigamos cuestionándonos con Estados Unidos, eso favorece a Brasil. Aunque Dilma, que me da la impresión que las relaciones con Cristina no son las mejores en este momento, tiene el efecto de, bueno, que Brasil lo aproveche. ¿Te parece que la postura de Cristina Fernández de Kirchner en el G20 fue inadecuada en relación, ¿no?, la postura que tomó con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama? Claro, yo lo que creo que la Presidente se entusiasma con estos desafíos pensando en el frente interno, que es un frente berreta el interno. No hay intelectuales, me refiero a la política activa. Todos tenemos una idea, podemos sentirnos intelectuales porque escribimos 2 artículos, pero la realidad es que la Argentina tiene una carencia y los partidos políticos son grandes responsables porque no saben a reclutar tipos expertos, intelectuales puros o no. Entonces, si ella está seducida por esa idea, está muy equivocada. Porque el frente, hoy Estados Unidos, ustedes se acuerdan, hace 3, 4 años la economía era, digamos, bipolar, había 2 grandes, o hasta el 89 cuando Rusia se cae, las 2 grandes, Estados Unidos y Rusia. Se terminó. Y hoy está más terminado que nunca. Y algunos autores que se equivocan, que creen que Estados Unidos tiene el mayor número de patentes en el mundo, que es de terror. El futuro tecnológico está en Estados Unidos. Me va a pensar que yo soy un colonial. No, yo describo. Entonces, si a Cristina me pidieron un consejo, le digo, no señora, no se equivoca. Además, esta reunión del G20 era para otra cosa, que Estados Unidos, como toda potencia, digamos, sobresaliente, lo que aprovecha para el tema que ahora tiene el Medio Oriente. Bueno, además de Estados Unidos está China también, ¿no?, como uno de los grandes acreedores del mundo. Claro, pero lo que pasa es que China, también hay que tener cuidado, porque China tiene mucha dependencia de Estados Unidos tecnológica. A Estados Unidos le conviene. Porque bueno, también como mercado, ¿no? Como mercado, pero además Estados Unidos producía en China para exportar, con bajísimos costos. Entonces podía competir con cualquiera, cosa que no podía hacer con la producción norteamericana, porque un obrero gana 8 o 10 dólares la hora y un chino 20 centavos. Claro. Lo ironizo para hacerlo no tan triste. Pero hay un entendimiento China-Estados Unidos, como tiene la grande potencia, que va por otras reglas. Y el que no sabe esto no entiende. La política internacional es la principal, dicho por todos los grandes tratadistas y los economistas que entienden también cómo funciona el mundo. La política internacional es la verdadera política, porque es la que te puede condicionar el éxito en otras ramas. Marcelo, volviendo un poco a la Argentina. Sí, señor. Hablamos en el bloque pasado del pago del bono de la semana que viene. Las reservas internacionales seguramente van a estar en torno a los 34.000 millones de dólares después de ese pago. ¿Te parece que son suficientes, que aguantan, que va a haber algún tipo de, bueno, de temor? No, ese es un viejo tema de los complejos aritméticos, sobre todo los economistas. Un país tiene la cantidad de reservas, digamos, que guarda cierta proporción con la confianza que inspira o no. Un país que no inspira confianza tiene que mostrar reservas. Como un tipo que se pone peluca va a parecer más lindo porque no tiene pelo Picasso. En cambio, un país que tiene no tiene solvencia, vive de prestado. Y nosotros hemos cometido errores. Pagamos al Club de París, pagamos al Fondo Monetario sin resto. Entonces yo lo que creo que ahora hay que revisar las ideas y no hay que tener miedo de decir, bueno, nos equivocamos, el mundo cambió. Hay que tener la transparencia propia de la gente inteligente que dice, no, me rectifico. ¿Por qué? Porque inventá que hay otras variables que te pegan más que otras. Sí. Brevemente, Marcelo, el gobierno reaccionó, ¿no?, a la derrota en las elecciones primarias tomando algunas medidas económicas, en particular reducción de impuestos a las ganancias. ¿Crees que el gobierno ha reaccionado adecuadamente al resultado electoral en términos económicos, no? Yo no sé quiénes son los que gravitan. Yo lo que sí tengo claro es que la señora presidenta, ella tiene un sentido de la autoridad que se puede compartir o no, pero es un sentido clásico de la autoridad, que viene desde Homero. Tenemos igual 20 segundos. Que no haya sido un solo jefe, y ella eso lo cumple. Los que la aconsejan, si la aconsejan bien, ella lo aprovecha pero decide. Si la aconsejan mal y por confianza sigue, yo creo que ahí comete un error. Bueno, Marcelo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos con el análisis de Marcelo Lascano sobre la performance que viene mostrando la economía argentina en estas últimas semanas, con algunos datos negativos y también analizando el posicionamiento internacional de la Argentina y las decisiones de su gobierno en torno a los
las principales potencias. Nos vamos con este análisis, nos reencontramos el próximo martes a las 17 horas aquí en Metro.